Gracias, gentiles televidentes, y estamos junto al doctor César Vargas, él es analista económico. Queremos conocer detalles y pormenores a propósito de la coyuntura económica de nuestro país, sobre todo enfocándonos en esta oportunidad en el contrabando y su impacto en nuestra economía. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Alex, muy buenos días, nada, agradecido por la invitación y por supuesto hacer el análisis correspondiente. Bueno, el contrabando es evidente. Lo vemos día a día cuando vamos por las calles, circulando por uno u otro sector, porque hasta los vendedores ambulantes de contrabando, ferias ambulantes, justamente pasan de un punto a otro para no ser interceptados por las fuerzas del orden o por la intendencia municipal. Al margen de todo esto, hay un problema de contrabando también de productos agrícolas que afecta duramente a los productores del Valle Alto, del Valle Bajo de nuestro departamento y también, por supuesto, del oriente de la zona tropical de nuestro departamento de Cochabamba. A nivel nacional, lo propio. Y ojo, también tenemos la cuestión de los vehículos, el tema de los grandes contrabandistas que traen ingentes cantidades de dinero. Se nota esto en el departamento de La Paz, en el departamento de Oruro. Ahora, ¿cuál es el impacto que genera en la economía? Bueno, Alex, como lo has explicado muy claramente, es una política que se ha vuelto estructural, ya económica del país, que es el contrabando, que deriva en el empleo informal y el comercio informal. Como tú lo has mencionado, hay mucho contrabando, una importación ilegal que viene de nuestros países hermanos, los cuales tienen una industria ya muy pesada, una industria, podríamos decir, con muchos años, lo cual lleva a no ser competitivos como bolivianos. Entonces lo que estamos haciendo, preferimos traer de contrabando, ir a fronteras, traer bienes a menor precio, por supuesto, introducir al mercado informal de Bolivia, ilegal, por supuesto, porque no tributa, y eso nos ocasiona pues un mal necesario, pero mucha gente, muchas familias están viviendo de esto. Se estima más o menos entre 2 millones de personas que están moviendo el contrabando a nivel nacional, y esto genera un empleo informal. Estas familias no cotizan, no tienen seguridad social, tampoco contribuyen con el tema tributario impositivo. Por lo tanto, es un mal necesario que está viviendo Bolivia, y esto se refleja también y se correlaciona con lo que estamos viviendo con la inflación, que es la subida de precios. Pues como traen de contrabando la mayoría de los productos, Alex, a menor precio, eso los lleva también a tener una inflación menor con respecto a otros países hermanos que estaban pasando una crisis muy difícil con el tema de la subida de precios. Lo dijimos en su momento, ¿no es cierto? Estamos viviendo una economía ficticia, ¿cierto? Una tranquilidad económica ficticia, porque esto es producto del contrabando. Y bueno, lo que ha ocurrido en Argentina, en cierta medida, ha beneficiado, entre comillas, a la población, porque no saben o no sabemos que a la larga esto va a conllevar a que muchos ciudadanos, muchas ciudadanas pierdan su empleo, porque las empresas no van a ser competitivas, no son competitivas tomando en cuenta esos precios bajos. Las empresas locales, nacionales, van a obviamente despedir a la gente. Así es, Alex, y la grave preocupación es que no tenemos cuantificado así con detalle, no hay estudios que tengamos del gobierno que nos diga cuánto es con exactitud los montos. He tratado de investigar, de buscar informaciones, pero es muy escasas. Les he traído un cuadro de la Aduana Nacional, cuando puedan, por favor, lo podemos poner, para que se den cuenta en cómo está incautando la aduana, en qué servicios, y hoy vamos a ver en qué bienes, pero principalmente el parque automotor es uno de los más importantes que podríamos decir que está entrando al país y está afectando significativamente el aparato económico. Ahí está, justamente vemos. Hasta agosto la aduana misa más de 452 millones de bolivianos. Hasta agosto, se va del año. Mire, 288 millones, el tema vehículos, pieza, aeronave, bebidas, alimentos electrónicos y prendería. Lo que le decíamos, ¿no es cierto? Hay grandes contrabandistas que justamente se dedican a este tema de los vehículos, la importación de vehículos indocumentados que están repartidos por
prácticamente todo el país. Hay zonas a las que no puede ingresar la policía y PROVE, justamente porque hay un control interno, protección interna por parte de los comunarios. Esos vehículos son indocumentados. ¿Y cómo circulan por nuestro país? ¿Cómo es que adquieren la gasolina, el combustible? Bueno, estos simplemente compran el combustible que ya está subvencionado. Ojo, esto también tenemos que destacarlo, pero no han realizado los trámites correspondientes de importación y no pagan impuestos anualmente, como todos nosotros lo hacemos. Así es, Alex. Y ahí se pueden dar cuenta en la figura que les muestro, en esa tortita que aparece, pues pueden fijarse que el color verde lleva un significativo, lo que es vehículos, prendaria le sigue, alimentos, electrónicos, que es lo que más está... los electrónicos es lo que más se está importando, ¿no es cierto? A través del contrabando. Y alimentos, ¿no? Que ven en las calles la mayoría de los, diremos, de los empleados informales que están vendiendo en la calle, porque es muy duro decir otra cosa, pues sacan sus vagonetas, sus camionetas y empiezan a vender los productos. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo, ¿no? No es una cosa. ¿No es cierto? La prendería, mire, hay mercados justamente de ropa usada en nuestro departamento, en todo el país, y prendería se lleva la segunda parte de esta torta. En tercera ubicación está el tema de los electrónicos. Posteriormente está la cuestión de las bebidas. Vemos ahí morado que sería alimentos. Verde, lo decíamos, bebidas. El naranja es aeronaves también, imaginaría. Y el tema de limpiezas que está en última ubicación. Ojo, tremenda cantidad de dinero que ha logrado incautar. Imagínense lo que no ha logrado incautar. Esa es la pregunta, Alex, que no tenemos esos datos. Vemos que la política realmente estructural que tiene el gobierno hacia el contrabando no es una política realmente positiva para el país, porque no genera tributación, no está generando empleo formal, y eso está llevando a una pobreza al país. A mi juicio, ya tenemos que liberar las fronteras, tenemos que abrir las fronteras, quitar aranceles, porque está entrando igual los productos, y volverlo todo legal, como es el caso de la Unión Europea, que fluyen los bienes sin aranceles, es decir, de Francia pasa a España, de Portugal entra a España, de España sale a Francia, y así sucesivamente sin pagar aranceles. Lo que sí tenemos que controlar ahí es la caducidad, y por supuesto que no sean productos dañinos para la población. Que ingresen todo tipo de productos. Así es, liberar las fronteras. ¿No va a ser contraproducente esto? Alex, liberar las fronteras. A ver, desde cierto punto los empresarios tienen miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo? Porque no van a poder competir contra industrias muy pesadas, ¿no? Claro. Pero claro, ahí entra una política de subvención que da el Estado, es política de Estado, no es política de gobierno, es política de Estado, donde subvenciona a los sectores primarios principalmente, y al subvencionar les hace competitivos con el resto de los países. Sin embargo, ¿quién gana? Gana el consumidor, porque como entran productos, ¿sí?, legalmente, porque ya se quita el arancel, se abren las fronteras, entran productos al país a menor precio, entonces el ciudadano adquiere productos y bienes a menor precio, tributa, y ahí es donde debía entrar impuestos internos, a que todas las empresas, todos los comerciantes tributen, porque lo importante es que tributen, porque con mayores ingresos se va a poder hacer mayores inversiones, ¿no? Claro, hace años atrás ingresamos en esa política, ¿no es cierto?, de tributación, esta conciencia tributaria. Todos iban y exigían la factura, se hizo un buen trabajo en este aspecto y el comercio informal disminuyó. Aparte empezaron a emerger los supermercados, tiendas grandes, ¿no es cierto?, todos tributando. Ahora con el tema también del subsidio, también todo era controlado. No es que se le daba dinero a la gente y directamente iban a comprar en el mercado informal. Pero todo esto, de un tiempo a esta parte, ha ido cambiando totalmente con el ingreso de productos de contrabando, sobre todo de Argentina. Todo esto ha cambiado. Una vez más estamos ingresando al comercio informal, pero obviamente la gente no tiene trabajo, tiene que dedicarse en algo. Usted ha mencionado 2 millones de personas que están
involucradas en el tema del comercio informal, comercio de contrabando. Todas estas familias obviamente no tienen otra alternativa. Así es, Alex. Y a ver, ponerles un poco más de datos y poner la situación más clara. De la población económicamente activa, que estamos por los 13 millones la población, el 50% es población económicamente activa. Estamos hablando de 6 millones más o menos para arriba, ¿no? De esos 6 millones, 2 millones ya están en temas de contrabando. 2 millones están trabajando para el Estado y 2 millones están sin empleo. Entonces es crítica la situación, lo hemos venido diciendo, las calles se están llenando de informalidad, las recaudaciones, a pesar que está aumentando tributarias, pero se está afectando más a las grandes empresas y no tanto a la pyme o a las pequeñas y microempresas, porque no hay políticas de incentivo para la creación de fuentes de empleo formal. Es lo que no está trabajando el gobierno y piensa que con las empresas estratégicas va a generar ese aparato productivo. Puede generar en ingresos, pero no va a generar en empleo formal. Y eso es lo que no está logrando entender el gobierno, y hay que hacerle entender que lo que necesitamos es trabajo formal, cada uno de los ciudadanos que viven en este país, y no seguir viviendo del contrabando, y mucho menos seguir generando ingresos que no tributamos. Entonces estamos empobreciendo al país. Es una cosa que tiene que verlo el gobierno, por supuesto desde la parte constructiva, y tiene que ver hacia dónde va. Otro dato, Alex, no sé si nos podrían ayudar con el otro cuadro, pero la inflación para este año del gobierno es de 3.59, la inflación. Ahí pueden ver esa grafiquita, hasta el 2021 hemos llegado a una inflación muy baja, ¿sí? A partir del 2022, para este año, la inflación ha subido. ¿Qué es la inflación? Es la subida de precios. Cada uno de nosotros nos podemos fijar que en nuestro bolsillo el dinero no alcanza. Antes con 100 bolivianos ibas a hacer la compra para la canasta familiar. Ahora no alcanza, Alex. Pero sí nos beneficia lo que hemos dicho, el contrabando, que están entrando productos, pero los comerciantes también lo están subiendo los precios. ¿Sí? Si se fijan, los productos argentinos que están entrando al mercado están subiendo los precios. Claro. Lo más preocupante es que si ustedes se van al Hipermax, al ICE Norte, a supermercados que están tributando, pagan impuestos, casi están los mismos precios que están manejando en la cancha, ¿no? Entonces, pero en la cancha no se tributa. Entonces ahí también hay una desigualdad de precios que nos está llevando a empobrecernos a los ciudadanos, porque tampoco los salarios han subido para todos, solamente recuerden que ha subido para 2 sectores. Ha hecho el incremento el gobierno el año pasado, este año. El sector de educación y salud, pero el resto de la población tampoco ha habido un incremento. Entonces se están viendo afectados con el salario mínimo o el salario que perciben, que no alcanza para la canasta familiar, Alex. Bueno, 3.5 la inflación prevista. A ver, vamos a ver el dato. 24, 23, 22, 3,19 sería la inflación para esta gestión, según los datos del gobierno. Sí. Ahora, de forma transversal y ya para finalizar, esto se tiene que compatibilizar con la información registrada desde julio del año pasado hasta ¿no es cierto?, hasta julio de este año, y están empezando a hacer los ajustes necesarios, porque, ojo, hay un decreto supremo que dice si la tasa de inflación es menor o mayor o menor a 4.5 y el crecimiento económico del Producto Interno Bruto es mayor a 4.5, entonces tendríamos doble aguinaldo. Sí, Alex, a ver, los datos económicos nos dicen que el interanual de julio a julio de un año anterior a este año, por ejemplo el 2021 con el 2022, respecto al Producto Interno Bruto, si supera el 4,5%, además si tenemos una inflación baja, entonces se podría dar dando las condiciones para tener el doble aguinaldo. A este momento, ¿cuánto es se tienen los datos del crecimiento del Producto Interno Bruto? El crecimiento del Producto Interno Bruto, según el Banco Central de Bolivia, está oscilando el 3%. Se estima acabar con el 5,1%. ¿Sí? Recuerden que este crecimiento se basa más por la venta de las materias primas, pero recuerden que el gas hemos dejado de exportar y estamos importando mucho diésel. Entonces imagínense, con este contrabando y lo que estamos dando el contexto, es más complicada la situación y lo que nos va a llevar a cada uno de los bolivianos a empobrecernos más. Ojalá que no sea así el doble aguinaldo, Alex, porque estamos con un déficit
en el tema de corriente, es decir, que nuestros ingresos son menores a nuestros gastos públicos. Por lo tanto, si incrementamos el doble aguinaldo, va a generar más. Pero parece que la tendencia va a ir a generar un doble aguinaldo, Alex, por lo que estamos viendo. La coyuntura política, ¿no es cierto? También, porque todo es un cálculo. Así es. Política. Gracias por su visita, un placer. Hasta otra oportunidad. No, el agradecido soy yo y por supuesto mandar un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias, Alex. Muy amable. Doctor César Vargas, analista económico aquí en la revista Buenos Días de Televisión Universitaria, dando un pantallazo de lo que está ocurriendo en torno al tema del contrabando y también tema de la inflación. Vamos con más.